Buenas tardes, les saludamos desde ETICS de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En este seminario de Historia y Folclore, Gabriel Salazar, contamos con el mismísimo autor y siempre con nuestros grandes amigos de la Sociedad Chilena de Folclore, perdón, la Sociedad de Folclore Chileno, disculpen, eh, que venimos haciendo este seminario hace ya un par de años y nos tiene muy felices sus resultados, sus contenidos súper interesantes. Siempre recibimos muy buenos comentarios. Así que en esta ocasión dejamos con ustedes a Fulvio Osa para que comience este seminario. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Fulvio Dañino y tengo el honor de moderar y dar comienzo a la tercera sesión del Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar. Antes que todo, quisiera expresar especialmente el agradecimiento a ETICS, la Escuela de Ingeniería y de Ciencias de la Universidad de Chile, y al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Casa de Estudios, el señor Francisco Javier Martínez. Por supuesto, agradecer al profesor Gabriel Salazar Vergara, autor del libro que nos convoca, Premio Nacional de Historia 2006, historiador, sociólogo y filósofo, investigador de larga trayectoria sobre la historia social y una gran producción de publicaciones y libros. Saludamos también y agradecemos al presidente de la Sociedad de Folclore Chileno, Ibaín El Cid, a la maestra Karen Platmiller Turina, presidente del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, y al panel que nos acompaña, a don Jan Reñaco, docente de Historia y Geografía y diplomado en Historia y Política Contemporánea, y a Tolo Ruz, compositor y música popular, que nos ayudará a enriquecer la conversación y hacer los nexos con el folclore. También, por supuesto, a todos quienes están viendo esta transmisión en vivo y a quienes lo harán posteriormente, ya que juntos hacemos posible esta instancia de conversación, pensamiento crítico y reflexión histórica, en este caso sobre el texto La Porfía Constituyente, publicado por la editorial Seibo y que inaugura la colección Pueblos Ciudadanos, que fue lanzado además tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, lo que lo hace especialmente interesante. En este libro, el profesor Gabriel Saar analiza estos momentos de la demanda constituyente en Chile y haciendo énfasis en puntos claves como el derecho natural de los pueblos a su soberanía y a escribir su propia constitución. También en cómo las élites y las oligarquías, a través de diversos mecanismos, logran sistemáticamente excluir al pueblo de la esfera de participación ciudadana, anonadando y expoliando la soberanía que, como dijimos, por derecho natural le corresponde. Entre las cosas que menciona el libro, también pone en relieve cómo la historiografía clásica, con Diego Barros Arana a la cabeza y posteriores, es la historia desde arriba, en contraste a la historia social. Es la historia de estas élites y el relato de los vencedores, de las oligarquías y los caudillos contra el pueblo ciudadano, de Santiago contra provincias en algún momento, y donde se han enaltecido y generando distintos mitos sobre personajes tales como Diego Portales, Manuel Montt, entre otros del estatuario nacional y ha relegado a otras de singular importancia popular, como la de Ramón Freire, por ejemplo. Esta historiografía ha repetido incansablemente estos mitos y ha dicho incluso que en Chile no existía otro poder capaz de construir Estado y mantener el orden público. En contraste con los hechos, por ejemplo, que indican que los cerca de 50 pueblos que existían en la década de 1820 vivían en una cultura popular autogestionada, autogobernándose y a través de cabildos para resolver sus problemas de territorio. Don Luis Emilio Recabarren, otro quien el profesor Salazar describe como un intelectual íntegro del pueblo, planteó la idea y la necesidad de la autoeducación del pueblo en la soberanía, dado que nadie más lo haría, razón por la cual este seminario adquiere una singular y especial importancia, y también, por qué no decirlo, es una forma de educación en la soberanía popular expoliada. Por último, siendo este un seminario de historia y folclore, quisiera también hacer el puente, ya que es en el folclore popular donde se encuentra parte de la historia no contada del pueblo mestizo chileno. Es en la voz del pueblo que canta, difundiendo y nutriendo su memoria social y popular ciudadana. Por eso, historia y folclore juntas nos invitan a pensar que los procesos sociales no son meramente políticos, sino que también son un acto cultural profundo y nacido de la memoria popular y la expresión de los pueblos. Dicho esto, doy la palabra a los expositores. Muchas gracias. Bueno, como es habitual, y por supuesto que el profesor Salazar siempre para mí va a ser la prioridad número uno antes que nadie, vamos a tratar de hacer porque creo que tú describiste, Fulvio, y amigo personal, por lo demás, como hemos dicho en otras instancias, de manera muy certera, ¿no? Muy correcta, muy de cuerpo entero, como se decía en la antigüedad, ¿no?
este libro para mí es fundamental y tan fundamental también que ayuda a entender esta disciplina que hemos estado creando con Gabriel Salazar Vergara en los últimos 8 años, denominada el folclore político social. Entonces, no sé, tal vez si podemos compartir este pequeño PPT o presentación que, que preparamos. Muchas gracias. Eh, bueno, a ver, escogimos la porfía constituyente no de manera muy casual ni tampoco muy azarosa. Nos parece que en este país ni el azar ni la casualidad son habituales, ¿no? A propósito de que, por supuesto, estamos enfrentando temas electorales y eso nos demanda también tomar decisiones de forma y de fondo. Por un lado, con un pueblo que permanentemente, a mí a veces me cuesta entenderlo, pero podemos incluso ver, hemos estado informados con bots y todas estas cosas medias cibernéticas, medias extrañas, ¿no? Entonces, creemos que no es solamente que es hablar de estos 11 intentos que lo vamos a ver o de la historia, como dice Fulvio, de un pueblo ciudadano, porque hay que entender, diría yo, que primero es pueblo y luego también a partir de sus propias decisiones autodeterminadas y libres se convierte en un pueblo ciudadano. Y es de alguna manera parte del tenor del cual este libro nos habla, ¿no? ¿Podemos avanzar a la próxima lámina? Bueno, tal vez algunos conceptos fundamentales que a mí me parece relevante destacar, eh, o conceptos básicos, digamos. Por una parte, eh, decíamos, autodeterminación de los pueblos porque tiene que ver también con todo ese ejercicio que venían haciendo, diríamos, todos estos pueblos autodeterminados, todo esto en su ejercicio soberano, territorial, ¿sí? Porque Gabriel Salazar siempre habla de la territorialidad o del territorio. A rato me pasa con otro intelectual que le mandamos saludos, a Bernardo Subercasó. A mí me gusta hablar más del espacio, pero cuando uno dice espacio, uno pensaría en la luna, ¿no? Entonces, para no hablar de astronautas ni la NASA, decimos entonces territorialidad. No me gusta necesariamente la región, porque la palabra región fue un concepto instalado por la dictadura cívico-militar, a propósito de la fecha que fue ayer, a 52 años del golpe de Estado. Entonces, de alguna manera, parte de estos conceptos también tienen que ver cómo el pueblo es sacado o es, diría yo, vaciado, desvacijado también, no solamente de su territorialidad, de su soberanía, de su discurso y de su intelectualidad, que tiene que ver con otro libro que esperamos poder analizar con Ethics el otro año, que es la expoliación de la expoliación política de la ciudadanía en Chile, creo que lo estoy diciendo bien, que es la última obra del profesor Gabriel. Entonces, hay que entender también que esto obedece un poco a las lógicas de Gabriel Salazar, ¿no? Gabriel Salazar es un intelectual, como se decía, o algunos todavía lo llaman la manera esta de orgánico, ¿sí? Salazar no se le puede entender o se puede entrar por un lado. Hay que entender toda la obra para comprender la magnitud no solamente de un pensador y de un genio, sino al mismo tiempo de por qué los conceptos están todos hilados, ¿no? Por lo tanto, esto subyace a quiénes, a la clase política, ¿sí? Que siempre han sido los mismos, es decir, no solamente es oligarquía mercantil, financiera, qué sé yo, sino que también, como a mí me gusta decirlo, vasco criollada, porque siempre miraron y siempre les gustó tener el tema europeo o hispano, eh, pero también santiaguina y porteña. No nos olvidemos que Valparaíso jugó un rol muy importante. Decíamos en otro seminario, en otra sesión del Congreso de Folclore Hispanoamericano Oreste Plat, con nuestra universidad amiga, la Universidad de Talca, que la oligarquía porteña se corrió un poco más hacia Concono y por hoy, o parte de Viña del Mar. Entonces, siempre han estado en esa misma dualidad, ¿sí? Como que incluso Concepción y lo que está más al sur, como que no cuenta mucho. Entonces, por ejemplo, ahí también en qué lugar quedan las asambleas provinciales de los pueblos libres, ya sea en el norte, ya sea en el sur, ya sea en Concepción, aquellas que lograron poner en jaque, por ejemplo, el gobierno de O'Higgins en 1822, 1823. Entonces, va un poco por ahí. Quisimos poner deliberación civil, porque efectivamente también este ejercicio de estas 11 veces fallidas, y tampoco quiero dar muchos spoilers ni muchas luces, me parece que de nuevo, mi antecesor lo describió muy bien en el libro,
y creo que el panel también lo ha estudiado de manera bien apropiada y por supuesto el mismo profesor Salazar. Por lo tanto, esto tiene que ver con lo que decíamos, con ese pueblo ciudadano. Es un pueblo ciudadano que siempre ha estado consciente o siempre ha sabido de las cosas que hace, y eso tiene que ver precisamente con la segunda bajada del titular de este seminario, es decir, el folclore. ¿Qué rol tiene el folclore? El folclore no es arqueológico, el folclore se mantiene vivo, se mantiene permanentemente en contacto y tiene esta cuestión del folclore político-social del cual se ramifican dos áreas, ¿no? El folclore sociopopular y el folclore sociopolítico. Entonces, desde ese punto de vista, el pueblo ciudadano es consciente de eso. Curiosamente, también acá entra en juego, y Salazar lo aborda, vamos a ver luego eso con el concepto de lo pretoriano, a un ejército también un poco a la romana, ¿no? Que es este ejército de Chile que curiosamente en 1891 se acordó que había un pueblo y apoyó al presidente José Manuel Balmaceda en la guerra civil de 1891. Basta de nombrar a las cuestiones como revolución, ¿no? O basta de decir, no sé, Plaza Baqueano, no, si el pueblo le dice Plaza Dignidad, se acabó, ¿hasta cuándo? Por lo tanto, esto nos habla de asambleas, ¿sí? Es un pueblo que se entiende por asambleas. El fin de semana pasado, por ejemplo, fue el aniversario de la población dormida en Peñalolén, y eso se ha determinado de manera independiente, libre y por la misma junta de vecinos, sin un municipio, sin ningún partido político. Ejemplos así que se ven desde hace mucho tiempo, 1820, 1810 antes, hasta ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de 5 días atrás, una semana. Por lo tanto, también Salazar lo que hace en este libro, en esta obra, es ir descomponiéndolo un poco como por cuadros, ¿no? Va hablando de épocas, pero no va hablando de épocas necesariamente una cuestión cronológica como hace la historiografía oficial, sino que más bien lo hace para ir enlazando y mostrando cómo los actores van interviniendo, cómo se van enmarañando las cosas, cómo se van trabajando y cómo eso va fraguando un plan que de alguna manera hace que este pueblo, que es porfiado, que va una y otra vez y que una y otra vez este ejército que no era pretoriano inicialmente, ¿sí? Ahí hay figuras a propósito de que tú, Fulvio, citaste a Barbarana. Bueno, traigo a colación a otro personaje que es Diego Portales, ¿no? O sea, el famoso modelo portaliano, ¿no? Entonces, cómo también eso se va encadenando con otro concepto o con otra idea que tiene el ejército también que me parece importante, que es el formato prusiano, ¿no? Esta idea alemana de un ejército de Chile y posteriormente sus fuerzas armadas. Fuerzas armadas, digamos, entendiendo las cuatro, ¿no? Además de la Marina, la Fuerza Aérea y a Carabineros, que también se la ha contemplado dentro de ella. Próxima. Entonces, esto no es, y por eso lo decimos, no es algo que Salazar aborde solamente en un libro o en una sola obra. Esto es algo que Salazar aborda de manera concreta y de manera directa en, por ejemplo, la revista Folclor Chileno número 5, que encontramos en algún momento en la Biblioteca Nacional, un ensayo que el profe había publicado, me parece que en el año 89. Era un poco vasto y hablaba de algunas coyunturas en la historia política de Chile. Se lo mostramos, lo revisamos, le pareció bien y lo publicamos en dos partes, donde aborda conceptos previos también de esta porfía constituyente con sus conflictos sociohistóricos, con su discurso historiográfico, con sus actores, con sus diferencias, con sus semejanzas. O a mí me parece también que hay un libro hermano, que igual tengo el gusto de haber leído, que es precisamente La Gran Alameda de la Soberanía Popular, que lo analizamos también en este seminario, me parece que el año pasado, no sé si estoy muy perdido, pero donde también, ¿no? Salazar aborda de alguna manera incluso más como testamento, como tal cual lo pone el testamento político de un historiador, cuáles son de alguna manera las lecciones o las moralejas o las enseñanzas que debiéramos aprender de todos estos procesos sociales, horizontales, constituyentes, autodeterminados, libres, convocados. Entonces, hay también un trabajo documental, historiográfico, hilado, está todo vinculado de alguna forma. Próxima. Entonces, el libro propiamente tal. Yo, pastelero tus pasteles, entonces mi carrera de pregrado, que es literatura, traté de hacer una reseña y creo que complementa muy bien lo que Fulvio narró previamente. Este libro tiene alrededor de 135 páginas. Entonces quiero leer bien los 9 capítulos porque a veces tiende a pasar de que uno dice una cosa y los capítulos no, se nos queda una palabra, ¿no? El primer capítulo es la porfía constituyente del pueblo guión ciudadano, el reventón social en Chile,
y ese reventón social después se va dividiendo en otros, pero ese es como el gran titular. En ese reventón social viene clase política hasta cuándo, tendencia constituyente ciudadana, una nueva constitución, pero también un nuevo código del trabajo. Luego otro capítulo es el poder solidario y las pandemias de la historia, coyunturas constituyentes en Chile, oligarquías contra ciudadanos, entre paréntesis, escenarios históricos. Entonces ahí Salazar describe primero el mito de la estabilidad institucional del orden portaliano, precisamente aparece este personaje, la estabilidad represiva y el ejército pretoriano, que se conjuga entre 1833 y 1907, la ilusión oligárquica, que es la presidencia de la ciudadanía, y la presidencia del presidente, eso es de 1833 a 1925. Luego, el siguiente capítulo es Chile, los experimentos políticos. Y hay una nota al pie de página que dice: Chile, siglo XXI, ha sido un tercer experimento político, que fue una ponencia presentada en el Seminario Internacional El Futuro de América Latina, la Universidad Autónoma de México, en agosto del 2013. ¿Sí? Luego es Los caudillos contra el pueblo soberano, 1919-1938. Cuando la ciudadanía construyó un Estado, la tradición del mercader, 1823-1830. La trampa estatal, 1938-1973. Y finalmente termina con la porfía constituyente del pueblo-ciudadano y una propuesta de conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Gabriel Salazar en este libro? Al igual para mí que en casi todos sus libros, porque por supuesto que hay algunos que son bastante más específicos y más profundos, como todo, es una narratología popular ciudadana. A mi gusto y entenderlo también, tiene que ver, por ejemplo, con su libro hermano, que es la Gran Alameda de la Soberanía Popular, o El Niño Guacho de la Historia de Chile, que también lo analizamos en este seminario. Y nos pasa que esa narratología, para que se entienda, es no solamente una narrativa, no vamos a contar cosas, sino que también vamos a mencionar un conflicto, vamos a poner todo esto por arriba de la mesa, pero también vamos a decirle, mire, esto se hace así, así y así. Y estas son las propuestas, ¿no? Es en el fondo explicarle al pueblo en un lenguaje cercano, certero, pero también sin alejarse de la disciplina y tendiente a la historia social, vinculado, y después lo vamos a ver, y vinculado con, para mi gusto, el folclore político-social, porque es decir, el pueblo no solamente decidía y declinaba y mandataba, la clase política debía obedecer a este pueblo guión ciudadano, pero al mismo tiempo el pueblo creaba himnos, creaba murales, creaba cantos, creaba bailes, creaba música, o sea, habían dinámicas para desarrollarse, ¿sí? Y esas dinámicas no se le puede llamar de tal o cual forma obedeciendo a fines panfletarios ni proselitistas, sino que deben obedecer al mismo pueblo y solamente al pueblo, a nadie más. Por lo tanto, esto y este libro nos refleja y nos habla de estos conflictos y estas tensiones, de estos conflictos de, por ejemplo, por qué el pueblo está en guerra, a cómo se definían las cuestiones desde arriba, por qué los primeros dos presidentes de la República Conservadora, que son, o el periodo entendido como República Conservadora, que son José Joaquín Prieto Vial y Manuel Bulnes Prieto, que además son parientes, eran militares y eran generales. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado opera como una cuestión paternalista, pero al final del día, ¿qué monos pinta el pueblo, no? Por ejemplo. Entonces, lo mismo también ocurre con esta idea del poder solidario y las pandemias de la historia. No solamente nos referimos a una pandemia en términos de un COVID-19 o de, qué sé yo, alguna peste que haya, el cólera o varias que atacaron también en la historia de Chile, sino no olvidemos que la higienización de los niños, la tuberculosis, con enfermedades que eran terribles, hicieron mucha mella en el mundo social. Entonces, también había esa fraternidad. Salazar dice en alguna de sus entrevistas que para ser de izquierda hay que sentirse hermano, pero por supuesto que sí, pues. Entonces acá no se trata de panfletarizar ni ideologizar, aunque para mí todo es ideología, pero ni ideologizar esta conversación, sino que entender también que hay ciertos códigos que solamente esos códigos los puede entender el pueblo. Ahora, cuando nos referimos a lo pretoriano, nos referimos a que es un ejército pagado. Cuando necesariamente, y siendo bien preciso para no abusar del tiempo, cuando necesariamente tenemos que ver con un ejército en la guerra del Salitre, que no fue guerra del Pacífico, es guerra del Salitre, que vemos las cuestiones como son, no es Araucanía, es Gualmapu, o no sé, territorio mapuche, si quiere decirlo más bonito. Pero cuando es la guerra del Salitre,
los ingleses les pagan, ¿no? Y de alguna manera hacen esta especie de matrimonio arreglado en términos administrativos, intelectuales, no sé qué, con la oligarquía vasco-criolla santiaguino y porteña, y le pagan a ese ejército de alguna manera para que de alguna manera vayan para la redundancia, para que se vayan a enfrentar con los hermanos peruanos y bolivianos en el norte. Y surja todo este proceso y las consecuencias que vemos hasta el día de hoy. A eso nos referimos con pretoriano, ¿no? Que se le paga y se financia. Como era pretoriano, podemos remitirnos, por supuesto, al imperio romano, ¿no? Lo dice alguien que además hace clases de latín en la escuela de Derecho. Eh, entonces, hay 11 intentos. No, no, volvamos un poco a eso, para precisar. Hay 11 intentos constituyentes, y esos 11 intentos, de alguna manera, Salazar dice, y no solamente en este libro, sino que en otro, deja entrever que en 1828 es, digamos, no sé si estoy mal en la fecha, es como la única constitución que de alguna forma ha sido validada, ¿no? Las otras, de alguna manera, poco y nada, porque también son siempre redactadas por las mismas personas. Entonces, ¿en qué lugar queda el rol soberano popular? ¿En qué lugar queda el pueblo? ¿En qué lugar queda la gente? Pueblo, gente, persona, ahí yo creo que es bastante más abierta la conceptualización. Por lo tanto, el Estado al final del día sirve como un reservorio oligárquico, ¿no? Una especie de, no quiero decir granja de bots, pero una especie de granja de no sé cuánta cosa, a servir al pueblo. El Estado debería ser mandatado por el pueblo y no viceversa, ¿sí? El voto no debiera ser una cámara oscura, sino que debiera ser a, a mano alzada. Ahora sí, la próxima, por favor. Entonces, me parecen ciertas preguntas que son bastante más elegantes que de seguir profundizando, spoilereando el texto, que es muy lindo, es muy importante. Y muy lindo de leerlo, porque además al ser muy pedagógico también en este libro. Quise seleccionar antes de tirar estas preguntas, de hacerlas al panel, que me parece que pueden ser interesantes, por aquí viene la intervención del profe, como la revista Topase también es un ejemplo gráfico de folclore político social. Esto corresponde a julio del año 61. Entonces, preguntas que surgen o preguntas que el libro nos propone. Desde mi interpretación, ¿cuáles son los principales factores de estos intentos constituyentes? ¿Por qué se hace? ¿Para qué? Entonces, esto es como dice Salazar, la historia no se repite, pero rima. Entonces, la historia es cíclica. ¿Esto es cíclico? Porque si llevamos 11 veces, entonces, ¿cuál va a ser la 12? ¿Cuál va a ser la 13? ¿Va a haber otro estallido para mi revuelta popular? ¿Son victorias y fracasos? ¿Por qué? Me parece que a rato, no sé, por eso es un pueblo tan porfiado, ¿no? ¿Cómo este pueblo ciudadano tiene que entender también estos procesos? ¿Cómo hacerse cargo, tal vez, para no repetir los mismos desaciertos? Y eso para mí hay ideas como que sí está vinculado esto con el folclore político-social por las razones que hemos dado, pero creo que es una pregunta abierta también, porque nadie tiene la verdad de nada. Y me parece también que incluso se podría vincular con otras disciplinas como la literatura oral, por ejemplo. Pienso inmediatamente en la décima, en la poesía popular o en la paya, y en la misma estética. Me parece que la estética tiene también que decir, y pienso en estética desde un punto de vista filosófico. Próxima. Entonces, dudas, preguntas o consultas, eh, a ese correo. Muchas gracias y espero haber sido preciso y conciso. Gracias, Ibai Natín, por la exposición. Entonces, quizás sea hora de repente de escuchar al profesor Gabriel y que luego abramos esta instancia a una conversación. Eh, Perdone, señor presidente moderador. A mí me gustaría escuchar antes los comentarios que pueda hacer acá nuestro colega Ian Reñanco. ¿Mm? Por supuesto, podríamos conectar entonces primero con las experiencias de los asistentes, me parece muy bien. Sí. Bueno, eh, primero que todo, sí, quisiera partir agradeciendo la instancia, eh, saludar a todos, tanto los que están participando del seminario como los que están observando, especialmente, bueno, al profesor Gabriel, que tuvimos la instancia de compartir, y por ahí tenemos una especie de enlace más que nada por nuestro camino pedagógico, y que bueno, aquí me voy a tomar un poquito cierta atribución, pero voy a aprovechar de mandar un saludo porque tengo hartos colegas de mi establecimiento,
que el Liceo A131 de Azúcar Mancilla observando, así que mando un saludo ahí afectuoso, especialmente mi jornada vespertina, que es una jornada que de hecho se puede vincular mucho el tema pedagógico con la jornada, con lo que es la porfía constituyente, porque es una jornada igual excluida de ciertos temas centrales que respecta a la educación. Primero que todo, bueno, quisiera centrarme directamente con el tema de la porfía constituyente, más que nada en el concepto, entendiendo en primer lugar que porfía, cierto, y como lo menciona el profesor, se refiere netamente a una resistencia, ¿cierto? Netamente resistencia a lo que es proceso constituyente, donde muchas veces el pueblo ciudadano, como lo menciona el profe, es excluido, ¿ya? Eh, Proceso constituyente, ¿cierto? Y tomando las palabras de Ibaín, donde hoy en día, ¿cierto?, estamos a puerta de unas elecciones presidenciales y que, de hecho, para mí este libro es súper fundamental igual hoy en día para entender y poder llevar a cabo lo que se viene futuro próximo, especialmente, ¿cierto?, con lo que la amenaza que hay con el tema ideológico, político, con el avance de la ultraderecha. ¿Ya? Entonces me gustaría partir con el tema de la porfía constituyente, ¿cierto? Concepto que, como vuelvo a repetir, el profe menciona que es una resistencia, en este caso del pueblo ciudadano, a la exclusión que se generan a los procesos constituyentes, ¿ya? Eh, Entendiendo también que en este caso, llevando el caso particular del año 2019, este proceso constituyente, ¿cierto?, nace desde el pueblo ciudadano a través de lo que se conoce, ¿cierto?, como o con la iniciativa de la soberanía popular. Ya la soberanía popular, que es un concepto, ¿cierto?, que es netamente llevado desde y que se ha tratado de exponer desde la década o del periodo contemporáneo, que es el periodo que estamos hoy en día, ¿cierto?, post-Revolución Francesa, cuando ¿cierto? Se genera esa revolución donde se trata de cambiar el sistema monárquico a un sistema, ¿cierto? Ya de república, ¿cierto? Donde se dice que el Estado tiene que ser controlado o tiene que ser, ¿cierto? Moldeado, gestionado por el pueblo, ¿cierto? Por la ciudadanía. Entonces me gustaría partir con eso, ¿ya? Poder explicar un poquito qué es el concepto de porfía constituyente, ¿ya? Eh, Posterior, cierto, también me gustaría como mencionar, entre paréntesis, algo que es súper relevante y que quería mencionar igual, es que para mí el tema de este texto no es algo subjetivo en el sentido de que está eh, trabajado, cierto, mediante una ideología, sino que yo creo que es objetivamente así, ya con lo que se va a exponer posteriormente, porque la propia historia de Chile, cierto, ha demostrado que, ¿cierto?, la porfía constituyente, los procesos constituyentes en Chile ha sido excluido, ¿cierto?, la soberanía popular, ¿ya? Y ahí me gustaría avanzar en tres hechos específicos, ya que son las constituciones que más impacto han tenido a la hora, ¿cierto?, de analizar este país, especialmente el camino que se ha llevado a cabo, y que son las constituciones, ¿cierto?, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, ¿ya? Pensando que nosotros tenemos un par de constituciones más, como la del 23, ¿cierto? La del 28, bueno, por ahí las leyes federales de 1826, que trataron de ser también una especie de constitución, ¿cierto? Y que fracasa por X motivos, ¿ya? Pero dejando de lado esas dos, me gustaría centrarme en estas tres constituciones para poder como exponer de manera muy global, muy general, porque tampoco quiero hacer spoiler del libro, porque siento que es un libro que hay que leer y profundizarse, pero me gustaría centrarme en esos tres hechos, más que nada porque esos tres hechos demuestran, ¿cierto?, que en realidad la soberanía popular no se ejerce y no es tomada en cuenta a la hora de construir constituciones que son centrales para la vida de una nación, ¿ya? Porque es como, bueno, y como lo dice el profesor, es el nervio dorsal del país, ¿cierto? Aquí están las reglas, aquí se genera todo lo que nosotros vivimos cotidianamente, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, si nosotros nos centramos en la Constitución de 1833, como lo mencionó Ibaín, vemos que, en primer lugar, cierto, una constitución totalmente conservadora, ya una constitución con una ideología conservadora, conservador es cierto, grupo político o corriente política más que nada, que triunfa con la guerra civil que inicia en 1829, que tampoco voy a profundizar mucho en lo hecho, pero es cierto, esta guerra civil, donde tenemos conservadores y liberales, se enfrentan, ganan los conservadores, y tenemos una primera constitución que va a tener un impacto de 90 años, más de 9 décadas, donde se va a regir, ¿cierto?, con una corriente muy conocida y que también
lo menciona Iván, que es el famoso, ¿cierto?, orden portaliano, ¿cierto? Este orden portaliano que se centra mucho en el autoritarismo, ¿ya? En donde por diversos motivos igual, ¿cierto? Se excluye a la ciudadanía y de hecho se trata de controlar, pero tampoco quiero profundizar mucho ahí, pero más que nada, ¿cierto? Me interesa nombrar esta constitución porque es una primera o la primera gran constitución que tiene un alto impacto en Chile y que vemos que es gestada no por el pueblo, ¿cierto? Ciudadano, sino que es gestada por una corriente política, en este caso específica, que es una corriente política conservadora, ¿cierto? Creyendo en el autoritarismo, ¿ya? Saltando, ¿cierto? Después, otro ejemplo que tenemos en donde el pueblo, ¿cierto? No es considerado dentro de la gestación, ¿cierto? De la Constitución, es el caso, ¿cierto? De la Constitución de 1925, ¿ya? Constitución que por ahí, ¿cierto? Nace más que nada para poder contrarrestar lo que va a ser el sistema del sistema, ¿cierto? Político parlamentario a la chilena que se conocía en ese entonces, donde el Parlamento, ¿cierto? Tenía un control casi absoluto de la dirección del país y que estaba, ¿cierto? Más que nada como eh, domado, ¿cierto? Por la élite aristocracia que solamente legislaba cosas, ¿cierto? Para su propio bien y dejaba de lado las necesidades ciudadanas, ¿ya? Entonces ahí, claro, antes de esa constitución hay un hecho histórico, el famoso ruido de sable, tenemos, ¿cierto? La toma de los militares, el Congreso, que obliga al Congreso a legislar ciertas leyes, y aquí aparece, ¿cierto? Un personaje esencial para el cambio, que va a ser, claro, Carlos Ibáñez del Campo, perdón, ¿cierto? El militar. Y tenemos, ¿cierto? A don Arturo Alexandri Palma, que va a ser el presidente, ¿cierto? Que va a tomar la rienda junto a Carlos Ibáñez para tomar, ¿cierto? Crear esta nueva constitución que lo que busca es restar cierto poder al Parlamento para poder darle de nuevo atribuciones en este caso, al presidente, ¿cierto? Para contrarrestar esto, ¿ya? ¿Por qué me gustaría mencionar esto y también ejemplificar de por qué nosotros hemos estado siempre también en este, como especie cíclico, como lo mencionó Ibaín, de gestar constituciones sin el poder, ¿cierto?, del pueblo o de la soberanía popular? Porque esta constitución, si bien le resta poder, ¿cierto?, al Parlamento, que era un Parlamento aristócrata, como que un Parlamento que en realidad no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, vemos que en realidad el atribuirle eh, poder al presidente, ¿cierto?, generó igual exclusión, ¿ya? Especialmente lo que va a pasar posteriormente, donde vamos a tener el caso de el presidente Videla, ¿cierto?, el Partido Radical en los años 40, donde crea la famosa ley maldita, ¿cierto?, y prohíbe, por ejemplo, el ejercicio del Partido Comunista, donde, ¿cierto?, lo limita, básicamente lo trata de erradicar, y donde también ahí radica una voz súper importante, ¿ya? Porque el Partido Comunista en sí eh, claro, es parte de la ideología de la izquierda, pero sabemos que gran parte del sector popular se identifica, ¿cierto?, por ese sector ideológico. Entonces, cuando se radica el Partido Comunista, ¿cierto?, sabemos que también se apaga la voz de parte ¿cierto?, del pueblo ciudadano, ¿ya? Y después me gustaría avanzar también, bueno, y entre paréntesis, ¿cierto? Constitución que no es creada también por la soberanía popular, sino que es creada por Alexandre, ¿cierto? Y una comisión que no mucho pesca la voz de la ciudadanía popular, ¿ya? Y después me gustaría seguir, ¿cierto? Y terminar esta seguidilla de ejemplo por lo que va a ser la Constitución de 1980, ¿ya? Que es una constitución que primero es creada bajo un régimen ilegítimo, ¿cierto? Bajo una dictadura militar por Augusto Pinochet y que está moldeada, ¿cierto?, con la ideología estadounidense que lo que busca es, ¿cierto?, instalar en Chile los intereses ya de este sistema que ellos estaban plasmando por el proceso de Guerra Fría, que es el neoliberalismo, ¿ya? Donde claramente no se tocan las necesidades que tenemos en el país, ¿ya? De hecho, crece, ¿cierto?, estas necesidades, crecen los problemas, bueno, y por ahí, ¿cierto?, la clase media que hoy, bueno, hoy en día no podemos hablar clase media, clase media baja, porque la clase media es la clase baja, se ha ido, ¿cierto?, afectando más aún con el tema, por ejemplo, del retail financiero, donde la gente se endeuda más, ¿ya? Y ahí, claro, me gustaría como, yo sé que estoy hablando como muy rápido, enlazar, pero no quiero hacer mucho spoiler, de la importancia de lo que es crear una constitución mediante la soberanía popular, ¿ya? Porque claro, las constituciones se crean y las que estado en Chile ha sido bajo las necesidades
de los entes que la han plasmado. O sea, ideología conservadora, ¿cierto? Plasma su ideología en esta Constitución de 1833 para conservar, ¿cierto?, su poder, que era una herencia colonial. Después tenemos, ¿cierto?, la de 1925, donde se radica gran parte de, de, de la voz popular, ¿cierto? Especialmente con esta famosa ley maldita, que es una ley que es cierto que propone el presidente Videla en la década del 40, y después la de 1980. ¿Ya? Entonces, como vamos, ¿cierto? Hay necesidades de los entes que lo crean, donde eh, de alguna otra manera, se desvía y se deja de lado la necesidad del sector popular, y eso, ¿cierto?, ha generado recientemente, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera, el crecimiento de problemas, ¿cierto? Y de hecho, en alguna parte, el profe como que perdón, menciona, los problemas de hoy en día, ¿cierto? ¿Cierto? Básicamente emanan de los problemas que ya surgen anteriormente por las constituciones anteriores. O sea, y con el ejemplo que da, y que tampoco quiero dar mucho spoiler en el libro, el hecho de que hoy en día, ¿cierto?, la gente no esté tan interesada en la política, es porque la política, ¿cierto?, ha hecho que la gente no, ¿cierto?, dimensione su peso por no el apoyo, ¿cierto? El hecho de que la gente hoy en día no quiera, y que se ve mucho hoy en día en los jóvenes, y yo lo veo mucho siendo docente, no quiera estudiar una carrera universitaria, lo hace porque hay un desprestigio, ¿cierto?, de las carreras más que nada por temas financieros, de donde dicen, ¿para qué yo voy a estudiar 5 años si al final voy a estar, ¿cierto?, económicamente igual que las personas que no estudian, entre comillas? Y eso se debe también por este sistema de privatización, ¿cierto? El ingreso del retail en Chile. ¿Ya? Entonces, me gustaría como en primera instancia, como esta intervención, dejarlo ahí, como decir, la porfía constituyente, ¿cierto? Es una resistencia de la exclusión que se genera en el pueblo, en los procesos constituyentes que ha habido, ¿cierto?, a lo largo de la historia, y demostrando, ¿cierto?, que con estos tres hechos históricos, claro, la historia avala que es así, ya no es algo ideológico, sino que es algo objetivo. Muchísimas gracias, Ian. No sé si el segundo panelista, Tolo, quisiera complementar esta edición o agregar algo, más la palabra. Eh, claro, primero que todo, buenas tardes ya a esta altura. Eh, Saludar al panel, sobre todo al profesor Gabriel, a mi amigo Ibaín, a Fulvio, a Ian, un gusto conocerlos. Bueno, primero que todo, me cuesta un poco hablar desde la academia, porque, bueno, por mi experiencia, evidentemente soy músico popular, he estado alejado un poco de estas discusiones, eh, no de la discusión política, sino que de la discusión academicista. Entonces, lo voy a abordar quizás desde una perspectiva más, eh, porque además de ser músico popular, soy poblador de un campamento. Entonces, como que este libro me hace mucho ruido respecto a la soberanía popular misma. Y quiero partir hincando el diente en un libro del profe que se llama Patriarcado Mercantil y Liberación Femenina, en donde él eh, aborda, aborda eh, el trabajo popular y los oficios femeninos que ocurrían previo al Estado portaliano, en donde la corona española, de alguna manera, con este origen católico, les proponía una merced de sitio a personas viudas, mujeres viudas, y desde ese prisma, digamos, también aportar en todos los oficios y trabajos y tradiciones populares que existían en la calle, que obviamente y evidentemente con la primera constitución redactada en el 33, eh, eh, permite perseguir estas expresiones populares que finalmente eran la identidad del pueblo, desde una mirada folclórica. Eh, bueno, por otro lado, también me gustaría hacer el símil entre
entre la soberanía o la conquista que ha tenido el pueblo pese a todas estas represiones constituyentes que ha tenido, principalmente los tres hitos de los que hemos hablado, de la del 33, la del 25 y la del 73, que han de alguna manera generado en el mundo, en el bajo mundo, como lo dice el profe, una, una mirada inquisidora, una mirada desmembrante, eh, que nos ha permitido un tejido social que siga avanzando, no sé, que tenga de alguna manera una mirada legal, una mirada constituyente, y que también, dicho sea de paso, abrazar todas las posibilidades que tiene el pueblo. Bueno, dicho eso también, me quiero referir a la Constitución del 25 y sobre todo a lo que ocurre con el Código del Trabajo, que finalmente es generar los cimientos para el mundo moderno en el cual estamos hoy día aterrizados, pues, y que, dicho sea de paso, está lleno de problemas. Y este Código de Trabajo y esta toda connotación cultural y sociopolítica que primero elimina la industria nacional, eh, con todo lo que ocurre pese a que después hubieron atisbos de resistencia desde el Estado con el proyecto ISIS, que todos sabemos en dónde fue eliminado, después en la Constitución termina de sepultarse en el 73, pero estos proyectos que intentaban eh, sustituir importaciones y generar en el Estado mismo, en la nación misma, puestos de trabajo. Contrario a lo que ocurre con la oligarquía chilena en ese minuto, del 25 en adelante, que empieza esta figura, ¿no es cierto?, de, del mercantil mismo, que obviamente compra y vende y no genera ningún excedente, no genera mucho impuesto, no genera trabajo. Entonces, esta figura también, eh, producto de la Constitución del 25, va generando cimientos que van permitiendo una polaridad en la sociedad, que va permitiendo, por otro lado, una inversión extranjera, que dice el profe, un 60% de los capitales invertidos eran extranjeros. Entonces, eh, todas las constituciones que fue proponiendo eh, desde esta jerarquía militar, ¿no es cierto? Fueron en claro perjuicio del Estado chileno, en términos de soberanía, en términos de recursos naturales, y eso replicándose hacia la población, pues, hacia la población. Entonces, eh, bueno, y hago este símil porque es muy interesante lo que ocurre con este libro y lo que ocurre en, en las capas más bajas de este territorio, y que podríamos articularlo fácilmente en un campamento como en el que habito yo, y que generalmente, eh, y contrario a lo que se pueda pensar, la ciudadanía política que existe en los campamentos es muy poca. Hay muy poca condición de clase, hay muy poca intencionalidad política. Por lo contrario, hay mucha gente que sigue el arribismo, bueno, que son consecuencias también de las constituciones, el individualismo, ¿cachai? El consumismo. Y, y yo creo que una de las resistencias más poderosas que sobre todo ha ocurrido después del estallido, y que gracias a ese estallido también hubo esta efervescencia para tomarse territorios que, dicho sea de paso, eran territorios militares otorgados por la Escuela de Ingenieros acá en Tejas Verdes, y que fueron distribuidos entre grandes generales. Entonces, es muy político y muy controversial esta toma de terrenos versus eh, los dueños. Bueno, el general Seger era uno de los dueños de este territorio eh, que habitamos hoy día, pues. Entonces, claro, en términos de soberanía popular, para mí eso es un golpe re importante, porque no se le preguntó a nadie, eh, tampoco se pidió una constitución para hacer aquello, aunque sí era necesario porque no hay una
una capacidad de abrazar este derecho de vivienda, ¿cachai? Que en la Constitución actual se contrapone vivienda versus propiedad privada y obviamente la propiedad privada por lejos, porque está escrito, entonces lo otro es muy abstracto lo que ocurre con el derecho a la vivienda y casi nada está escrito, de hecho, eh, en nada, en nada. Entonces, claro, yo creo que lo que vamos ganando aquí en este minuto es la capacidad de organizarnos de manera horizontal y que creo que es una posibilidad que aún no está explotada y que se refleja en las asambleas de estudiantes, se refleja en asambleas barriales, se refleja en las mismas asambleas comunales que se hacen en la toma, que ya no se eligen presidentes, sino que es una deliberación colectiva, o se pretende una deliberación colectiva, eh, y que en el fondo es lo que debemos replicar para, poder alcanzar, eh, replicarlo, para poder generar esto mismo que ocurre en las capas más bajas de la sociedad, poder aplicarlo en términos de Estado, en términos macro. Y que por ahora esa mi intervención y después, obviamente, con palabras de ustedes, pretendo ir enriqueciendo también el diálogo. Gracias, chiquillos. Muchas gracias por compartir la experiencia y entonces demos paso a escuchar al profesor Gabriel. Bueno, agradezco en primer lugar la organización de este conversatorio, como se dice, y la posibilidad de escuchar los comentarios de los compañeros, los colegas, en relación a este libro que publicamos el año 2022, ¿m? De la porfía constituyente. He escuchado atentamente las intervenciones de Fulvio, Ian, por supuesto, eh, Iván y todo, ¿no? Hay muchas perspectivas que se han expresado acá y hay varias ideas que quisiera recalcarlo, pero creo que tenemos poco tiempo, entonces voy a tratar de resumir ahora, de mi punto de vista, por qué este libro, por qué es su título, por qué el 2022, por qué el tema central, ¿no? Eh, en Chile, yo diría, después ya de casi 68 años de investigación de la historia de Chile, que los chilenos no conocemos nuestra historia, que la historia que nos han contado no es la historia nuestra, no es la historia de los chilenos, es la historia del Estado. Y el Estado, lo ha dicho acá Ian claramente y lo ha de alguna manera también recalcado Tolo, ¿no? Y el Estado, ¿verdad?, ha sido construido tres veces, el 33, como se dijo, el 25 y el 80, por una élite, una oligarquía política, una oligarquía que además económicamente no es capitalista industrial, sino capitalista mercantil, que no es lo mismo, una oligarquía que en definitiva no es capitalista. Porque una oligarquía que es solamente mercantil no es capital. El capitalismo está centrado en la producción industrial. Sin producción industrial no hay comercio, ni hay desarrollo, ni hay inversión, ni hay capital financiero, ¿no? Bueno, hemos tenido tres intentos constitucionales. En los tres intentos no participó la ciudadanía, ni el 33, ni el 25, ni el 80, ¿no? Por tanto, al no estar la ciudadanía incorporada en la redacción, en la deliberación y en la redacción de los textos constitucionales, las tres constituciones que hemos tenido son, por tanto, ilegítimas. Ninguna constitución que se aplica a un país, a una sociedad, a una nación, que hace una élite a puerta cerrada, puede ser considerada como legítima. Y si no es legítima,
no refleja exactamente los problemas concretos y reales de la sociedad a la que se aplica. Y es por eso que hay, desde los años 30 en adelante, 33 para ser más específico, hemos tenido una cantidad de problemas que ha tenido esta sociedad que no han sido resueltos por el Estado construido por esa élite que redactó la Constitución. Claro, si hacemos la historia del Estado, si reducimos la historia política a la lectura y a la aplicación del texto constitucional aplicado y construido y establecido de esa manera, por supuesto, la historia de Chile es la historia del Estado. ¿Mm? Y es la que se nos ha dicho que debemos enseñar, ¿no? Y los chilenos están seguros también que la historia de Chile es la historia de los presidentes de O'Higgins, Manuel Rodríguez, Portales, Manuel Montt, Alessandri, etc., hasta el día de hoy. Tendemos a pensar que la historia de Chile al día de hoy está dependiendo y va a estar constituida por la elección entre los 8 candidatos que tenemos ahora, ¿eh?, a la presidencia. Estamos convencidos que la historia de Chile es la historia del Estado de Chile. No es, y yo les digo, y les aseguro, después de 68 años de investigación más o menos, que esta es una mentira. En la medida que la historia que se enseña, la historia que se memoriza, la historia que cree la gente que es, ¿no?, no es la historia de nosotros, entonces la historia que nos cuenta es una mentira. No es historia de los chilenos. Bueno, por esa razón es que el Estado no ha resuelto los problemas fundamentales de los chilenos. ¿No? Y esos problemas no resueltos, claro, no están en la historia, no están en el debate de los políticos, pero sí están en la memoria viva, en los sentimientos de frustración de cada uno de nosotros en tanto que ciudadanos. Lo que no cuenta la historia no está en la historia, no está en el debate público, no está en las constituciones, pero está en nosotros, aquí dentro, tal vez incluso no como memoria viva, precisa, narrativa, completa, sino como sentimiento. Sentimiento confuso. Bueno, hay una cantidad de problemas históricos no resueltos por esta situación del cual no se habla, de los cuales no se habla. Y uno de ellos, yo he hecho un inventario de estos problemas históricos no resueltos y lo hemos publicado por ahí, son como más o menos 10 o 12 problemas no resueltos, pero uno de ellos, que es el principal, quiero mencionarlo ahora, y aquí también estamos hablando de eso. El principal problema histórico no resuelto en Chile es precisamente que no tenemos una constitución política ni legítima, con participación ciudadana, ni eficiente, con capacidad para resolver estos problemas históricos no resueltos. Por eso hemos hecho 11 intentos, que es lo que resaltaba Ibaín en su intervención, por darnos, o darle al país, o darnos, podríamos decir también, ¿no?, una constitución eficiente, que realmente resuelva los problemas, que nos integre como ciudadanos, que nos sintamos una comunidad viva, que sintamos que somos un país desarrollado e integrado. ¿Mm? Pero no ocurre eso, ¿no? No ocurre eso. ¿Mm? No tenemos una constitución política después de 11 intentos y después de 200 años de vida independiente. Problema no resuelto. Por eso, y como decía Ibaín, el principal problema histórico de este país que arrastramos todos por dentro, que nos duele por dentro, ¿m?, es que no tenemos una constitución política ni eficiente ni legítima. Y si un país, una sociedad, no tiene todavía una constitución que lo ordene como sociedad, que resuelva sus problemas, que la integre como sociedad y que sus niños tengan la seguridad que tienen futuro,
significa entonces que ese país es un país incompleto, es un país en estado fetal, para decirlo en términos del Génesis de la Biblia, un país que todavía está en el tercer día de la creación. Dice la Biblia que Dios se demoró 6 días en construir el mundo y descansó el séptimo. Bueno, nosotros estamos en el tercer día de la creación, nuestra autocreación. ¿Mm? Y ese problema, aunque no lo digan, nadie lo dice, los políticos menos que nadie, nosotros no nos han enseñado que el proceso constituyente es el más importante en la historia de cualquier país. Y no nos han enseñado porque no quieren que participemos. Las élites quieren seguir ellos redactando la Constitución. El 2023, en el intento constituyente de la segunda convención, los políticos, antes de la asamblea misma, antes de tomar el acuerdo, antes de redactar el texto o proponer un texto, lo dijeron clarito. ¿Mm? Yo leo el Mercurio todos los días y tomo nota y tengo recortes de lo que dicen los políticos sobre este problema y otros problemas. ¿Qué dijeron los políticos el 2023, poquito antes de votarse la propuesta que ellos hicieron? Que lo dijeron, ¿no? Y varios, no uno, que el poder constituyente, es decir, la soberanía popular, la soberanía de una sociedad, radica en el Congreso. Lo dijeron. Por eso la segunda convención fue una convención exclusivamente de políticos y para políticos, con exclusión de la participación, exclusión total, absoluta, de la ciudadanía como un agente constituyente en esa convención. La segunda convención fue una convención de puros políticos, ¿m? De puros políticos. Menos mal que la rechazamos con un 50 y tanto %, ¿no? Entonces ellos se agarran ahora como fracasaron, dicen, la constitución del anterior, digamos, de la Convención Constitucional del 22, ¿m? Ese acuerdo, que sacaron los pingüinos sobre todo, ¿no? Fue rechazada con un 62%, ¿no? Y refriegan este resultado al día de hoy. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque la redacción de una constitución, repito, legítima y eficiente, es lo más importante en la constitución de un país que quiere ser desarrollado, maduro, integrado, etcétera. Y no tenemos resuelto este problema. Sigue latente, revolviéndose dentro de nosotros. Por eso es que se apresuraron los políticos a decir, no habrá otro proceso constituyente de aquí a por lo menos 25 años más. Postergaron la resolución de este problema por otro cuarto de siglo más, en donde ellos van a seguir manejándolo todo. ¿Mm? Bueno, este libro, ¿por qué lo escribimos? Es el primer libro de historia, y no lo digo porque lo escribí yo, ¿no? Pero es el primer libro de historia social, o sea, de nosotros mismos, los chilenos, que se escribe para fragmentar con datos históricos documentados y comprobados a la ciudadanía para que tome conciencia de que ella es soberana, para que tome conciencia en qué consiste el problema constitucional, para que ella intente dictar una constitución legítima y eficiente. Por eso el libro trae una cantidad de datos históricos de todo tipo para alimentar la conciencia ciudadana en relación al proceso histórico que estábamos viviendo entre 2022, 2023, 2024. ¿Mm? Pero los políticos quisieron fracasar la convención digamos, no solo ellos, ¿no?
La primera convención, que era la primera vez que se organizaba un proceso constituyente por presión de la ciudadanía. Y esa presión no solo fue el estallido del 19. Todo el mundo habla que el estallido fue el causal, digamos, que llevó a los políticos a convocar a una asamblea constituyente. Pero un historiador social sabe que no. La ciudadanía fue recobrando su conciencia ciudadana de poder popular y de poder soberano constituyente, poder constituyente, antes que el año 2019. Cuento largo, no puedo contarlo ahora. Lo único que yo les pido recordar, investigar, porque no está investigado en detalle, lo que fue el poder popular desde el año más o menos 73, de junio del 73 en adelante. En adelante. Nadie habla de poder popular hoy día, pero sí hablamos y mucho y muchísimo claramente a partir del junio del 73 en adelante. Recuerden que en junio del 73, ¿no? Tal vez algunos no se acuerden porque no habían nacido, pero yo sí me acuerdo, y además lo hemos estudiado por otras vías. En junio del 73, el coronel Super sale a la calle con los tanques para dar un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Salieron como 15 o 20 tanques a la calle disparando por si acaso cañonazo al lote. Fue un intento ridículo de golpe de Estado, mal organizado como todos los golpes de Estado que se han intentado en Chile, por los chilenos, sí, por la oligarquía sobre todo. Otro día hablemos de los golpes de Estado en Chile, que son, todos han sido mediocres, mal organizados, fracasados o impuestos solo por la pura violencia. Bueno, Super hizo el ridículo con sus tanques en la calle, pero ridículo y todo dejó claro una cosa muy importante, que Salvador Allende, junio del 73, estaba solo en la moneda, solo. ¿Mm? Ante ese eventual golpe a cañonazo por los tanques, estaba solo. Y el Poder Judicial lo estaba criticando y atacando. Y el Congreso, con mayoría ya en contra, lo estaba criticando y atacando. Y la Contraloría estaba desaprobando todas sus posibles propuestas de decreto revolucionario, porque leyes ya no ha podido aprobar porque el Congreso estaba en contra. Tenía en contra la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso, y se estaba ya sintiendo el golpe de Estado militar. Y los partidos políticos se habían dividido. Su propio partido lo estaba criticando en el año 73, el Partido Socialista, y le había sugerido que entregara el poder a un comité político. Hay cartas por allí que prueban eso. Estaba solo en la moneda, aislado, sin posibilidad de maniobra, sin poder hacer nada, ni por los decretos ni por las leyes. Y eso lo quedó clarito con el intento de golpe militar del coronel Super. ¿Qué hizo el pueblo ante eso? Yo quiero recordar esto, ¿no? El 4 de septiembre del 70, no el 73, sino el 70, el día que Allende ganó la elección, ¿qué hizo el pueblo? Al menos de Santiago. Corrió saltando, brincando, gritando, arrastrando los buses, ¿no es cierto?, que se salieran de su recorrido para ir a la Alameda. Corrimos en masa a la Alameda porque íbamos a escuchar ah, la voz, el discurso del presidente en el balcón de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile. Y llegamos todos allí corriendo miles y miles, ¿ah? Casi 1 millón de personas, llenamos todo ese sector.
para escuchar la voz del presidente Allende. Y nos reunimos allí alegres, contentos, esperanzados, ¿no? Mirando hacia arriba al presidente Allende, porque él iba a hacer la revolución. Él nos iba a liberar. Él iba a hacer lo que no se había hecho en Chile en 200 años. Esperanza pura, entusiasmo por la utopía, amor al líder, confianza en el líder, confianza en los políticos. Bueno, eso el 4 de septiembre del 70. El 30 de junio del 73, después del Tancazo, y al tomar conciencia nosotros de que Allende estaba solo, aislado e impotente en la moneda, ¿qué hizo el pueblo? De nuevo fue ahora a la moneda, no a la Alameda, sino que a la moneda, en masa. 2 días desfilamos frente al Palacio Presidencial, puño en alto. ¿Y cuál era el grito del pueblo en esa marcha masiva, ¿no? Para Allende. ¿Cuál fue la consigna? Compañero presidente, el pueblo te protege. El pueblo te protege. No es que el 4 de marzo Allende, iba a liberar al pueblo, pues en junio del 73 le devolvimos la mano y le dijimos, ¿ah? Presidente, el pueblo te protege, protege. Y el 9 o 10 de septiembre, ya no me acuerdo exactamente la fecha, de septiembre, se reúne en la avenida Bulnes, frente al Palacio de la Moneda, frente a la Plaza Bulnes, todas las directivas de los cordones industriales que había en Chile de obreros. Los cordones industriales, que no solo eran de obreros, porque en realidad se agregaban también las poblaciones y también los campesinos, pero en la ciudad misma era el cordón industrial urbano po- poblacional. Y esa reunión de los directivos y los cordones acordaron enviarle a Allende desde la calle, ¿no? Desde la avenida Bulnes a Allende una carta. ¿Qué le decían en esa carta? En resumen, por no ser tan largo todo. Presidente, usted está aislado y solo en la moneda. Salga de allí. Véngase con nosotros al cordón Maipú-Cerrillo. Luchemos juntos, ¿m?, contra el golpe, contra la oligarquía, contra, qué sé yo, Estados Unidos, y allí el pueblo lo va a proteger. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque al darse cuenta que la clase política, la Unidad Popular y el propio Allende no pudo hacer la revolución prometida, ¿m?, no pudo hacerla, el pueblo tomó conciencia en muy poco tiempo. Esto es muy notable, podría explicarlo históricamente, pero no hay tiempo. Tomó conciencia de que él era soberano. El poder está acá. Poder popular le llamaron, no le llamaron soberanía popular. Poder popular. Y ese poder popular, recordemos, ¿no? ¿En qué consistió? Control obrero de la producción industrial. Control obrero para asegurar que se produjera lo que el pueblo tenía que consumir para seguir sobreviviendo. ¿Mm? ¿Qué significaba también? Control de la distribución de alimentos desde los supermercados, desde cualquier parte, por los pobladores, de las pobladoras más bien, para evitar que el pueblo pasara hambre. Control campesino de los fondos, para asegurar también que se produjeran los alimentos que el pueblo se dio cuenta, porque había un boicot, ¿ah?, de los empresarios,
para que los productos no llegaran al mercado, no llegaran al consumo del pueblo y por tanto generar hambre. El pueblo se dio cuenta de eso, no, no vamos a pasar hambre, y se tomaron la fábrica, controlaron la producción, se tomaron los supermercados, controlaron la distribución de alimentos, se tomaron los fondos para controlar la producción también de alimentos. Eso fue poder popular. Y esos tres controles, ¿no? Se organizaron por comunas, los comandos comunales. No hay que olvidar eso. Fue una reacción espontánea de los pobladores, los campesinos, de los obreros y de los estudiantes que acompañaron a esos tres grupos. Poder popular. Yo les pido, porque esto hay que vivirlo un poco, o revivirlo. Y no saco nada yo con contarlo nomás, ¿no? Hay una película de Patricio Guzmán que se llama La Batalla de Chile, cuya tercera parte habla y se refiere y muestra, ¿no?, nada más que el poder popular. Y ustedes verán allí obreros hablando, discutiendo en asamblea, deliberando, pobladores y pobladoras sobre todo, deliberando sus poblaciones, campesinos, ¿verdad? Deliberando entre ellos y criticando a los funcionarios de gobierno de Allende. ¿Mm? Y se tomó conciencia que el pueblo podía resolver los problemas industriales de producción, ¿ah?, digamos, agrícolas de producción y urbanos de distribución del alimento. Sobre esa conciencia le dijimos a Allende, véngase para acá y aquí lo protegemos. Y aquí hagamos las cosas en conjunto, usted y yo, hoy nosotros primero y usted dentro. Poder popular. Eso se ha olvidado, no se habla nadie. ¿Por qué razón? Porque nos dolió más Pinochet. Nos dolió más que nos torturaran y nos mataran. Ayer estuve nomás, para hacer una demostración de esto, en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, donde los alumnos organizaron un acto para el 11 de septiembre, recordatorio de las víctimas de la tortura y de la masacre que habían sido profesores y alumnos de la Universidad Católica. Recordamos principalmente, ¿eh?, digamos, la brutalidad que fue la violación de derechos humanos. Recordamos con cariño a nuestras víctimas. Ok, eso es correcto, está bien. Pero estamos recordando a nuestros compañeros caídos 50 años después. Y eso por todas partes, ¿no? Tenemos rabia, salimos a la calle el 11 de septiembre contra la violencia y la violación de los derechos humanos y reaccionamos también con violencia. Pero ¿quién se acordó de lo que yo estoy contando ahora? El poder popular. ¿Quién se está acordando del poder? ¿Quién ha escrito sobre el poder popular? ¿Qué sociólogos? ¿Qué cientistas políticos? Hay un par de extranjeros que escribió la crónica de algunos cordones industriales. Pero ¿quién ha pensado lo que significa poder popular? Nadie. ¿Quién ha cantado el poder popular hoy? Nadie. Bueno, por eso nosotros quisimos escribir este libro para recordar desde la historia nuestra, ¿ah?, historia nuestra científica, pero la historia social tiene que ser científica, si no, no sirve. Y este libro responde, ¿verdad?, a investigaciones que se hicieron científicamente y las conclusiones que allí se exponen, ¿ah?, y que tratamos de comunicarla a la ciudadanía chilena para que conozca su memoria, para que pueda entonces entender que el poder constituyente no es de los políticos, es de él, es de nosotros. Y de eso hay que tomar conciencia. No solo intuitiva, no solo en base a consignas, sino de una conciencia histórica real y en condiciones de cada etapa de este proceso largo, que nosotros la conozcamos
y saber ubicar a cada ciudadano en esa escala, cada político, cada militar, en esa secuencia. De ahí van a aparecer héroes que justamente se jugaban por nuestra soberanía. Y ahí vamos a tener que votar héroes que se jugaron contra nuestra soberanía. Porque no hay ninguna estatua callejera. Vaya, podríamos un día hacer un inventario que tenga un personaje que haya defendido nuestros derechos ciudadanos a construir el Estado que necesitamos. Nadie. Ni O'Higgins, ni Carrera, ni Portales, ni Manuel Montt, ni Antonio Varas, ni Alessandri, ni. Ojo, tenemos que reconstruir toda nuestra historia en nuestra cabeza y estamos tratando de ayudar con este y otros libros a eso, pero es un proceso lento, difícil. Porque durante 200 años le han metido en la cabeza, nos han metido en la cabeza una historia que no es la nuestra. No es fácil sacar eso de la cabeza. Y por esa misma razón es que nos duelen más nuestros muertos y nuestros torturados y nuestros violados por los derechos humanos que en la cabeza los poderes que debemos y tenemos de hecho, digamos, en potencia, porque no lo hemos convertido en hecho. Allá apunta este libro, hacia allá apunta este libro, y eso apuesta a que la historia, como ciencia, no mira solo hacia atrás. Nos han enseñado durante 2 siglos que la historia es la historia del pasado, que mientras más pasado, mejor, porque si mientras más pasado es más objetivo. Porque mientras más pasado, la subjetividad de la gente que está viviendo hoy no inficiona la verdad histórica. Bueno, por eso es que no conocemos nuestra historia y si uno está en la calle y conversa con un poblador, una pobladora, y sabe, usted es historiador, ¿usted es favorable a Carrera o favorable a O'Higgins? ¿Mm? Y Manuel Rodríguez. Nos siguen preguntando por la historia vieja del origen del Estado. Por eso lo que hace falta es que todo tiene que ser revivido, reconstruido en función de nuestra historia, nuestra verdad y nuestra realidad y nuestra soberanía. Incluso el folclore. Nos han enseñado un folclore estático, muerto, que mira hacia atrás y tenemos que reproducirlo, ¿no? Por los bailes, por la comida, por los trajes, ¿verdad? Y miramos hacia atrás. Cuando uno mira hacia atrás, le vuelve la espalda al presente. Cuando mira hacia atrás, en función de los problemas antiguos, ¿no? Volvemos la espalda a los problemas del presente que todavía están sin resolver. El objetivo de este libro es intentar que la ciudadanía, en lugar de mirar para atrás, ¿m? O de simplemente obedecer las órdenes que vienen de arriba a través del derecho escrito, pues escuchemos el derecho no escrito nuestro, que es un reguero, ok, es un reguero de sangre, pero también de ejercicio de poder, de ejercicio de deliberación ciudadana, solo que no lo conocemos, solo que no lo conocemos. Por eso hay que reconstruir la historia, reconstruir el folclore, reconstruir la música, reconstruir el baile, reconstruir nuestra capacidad deliberativa, no de disciplina obediente al derecho que escriben otros. Que son 200 años de, ya dije, de constituciones ilegítimas. Lo dijo acá, lo dijeron todos los machos que intervinieron. 3 constituciones ilegítimas, redactadas por otros, sin ninguna participación nuestra. Y esas constituciones las han defendido a sangre y fuego. Han obligado al ejército
a convertirse en enemigo de su propio pueblo, porque tiene que reprimir cualquier intento soberano de este pueblo. A eso es lo que se llama el ejército pretoriano. ¿Mm? Y bueno, yo le diría a Ian particularmente que revise nada más que un concepto que él empleó, que el año 30 triunfó el Partido Conservador. Mm. Ellos se pusieron conservadores con el tiempo. ¿Mm? Conservadores, tradicionalistas, qué sé yo, porque la patria, según ellos, estaba en el pasado. ¿Cuándo? 1833, Portales, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, etcétera, Manuel Montt. La patria se mira hacia atrás en Chile. Por eso las fiestas patrias recuerdan el pasado, el 18 de septiembre, ¿no? Bailamos cueca que se bailaba en la hacienda, ¿no? La bandera que recuerda eso, pasado, bueno, etcétera. Conservador, hay que preguntarse, ¿por qué se llamaron conservadores? Ellos mismos se llamaron conservadores. Porque ellos querían que el pasado de 1830 y de 1810 se reinstalara en Chile. ¿Qué pasado? Pues el de las monarquías absolutas, el del absolutismo político, el del absolutismo religioso, el del absolutismo cultural, el absolutismo donde dominaba la Inquisición, los ejércitos del rey que obligaban a la ciudadanía a convertirse en vasallos del rey, vasallos, rendirle homenaje a las élites, porque los reyes dijeron, somos los vicarios de Dios en la tierra, por tanto nuestro poder es de origen divino, y lo divino se reverencia, se arrodilla. El Partido Conservador lo que hizo fue intentar aplicar el absolutismo de los reyes en Chile bajo una forma republicana, absolutismo republicano. Pero todos sus métodos eran los del absolutismo. Por eso ellos se identificaron más con las cortes de los reyes, donde habían señores aristócratas, y ellos no se sintieron burguesía capitalista, se sintieron aristocracia absolutista, y por eso comparan un título de nobleza, condes, duques, no, condes marqueses, no duques, ¿no? Y por eso plata, toda la plata que ganaron en Chile la gastaron yendo a Europa, porque eran aristócratas, entonces iban a codearse con la vieja aristocracia europea, condes, duques, marqueses, castillo feudal, etcétera. Pero cuando ya en Europa no existía el absolutismo, por 1820, eso es posterior a la Revolución Liberal Burguesa Francesa, es posterior a la Revolución Industrial Burguesa Inglesa, ya estaba la modernidad capitalista entrando en escena, y nuestros líderes, nuestra aristocracia, ellos se llaman aristocracia, ¿no? Y hasta el día de hoy, por apellido, se sienten superior al resto del mundo. ¿Mm? Ya. Ellos, por tanto, quisieron reproducir no el mundo moderno del capitalismo, sino el mundo absolutista, ¿ah?, de los reyes, cuando los reyes ya habían perdido relevancia, cuando esa aristocracia ya no tenía ningún poder. Nuestra clase dirigente caminó hacia atrás, traicionó el camino hacia adelante marcado por la modernidad y el capitalismo verdadero, el capitalismo industrial. Por eso, si hablamos de conservador, hablemos de absolutismo, hablemos de inquisición, hablemos de ejércitos que matan a su pueblo, y eso es lo que hizo la oligarquía chilena. Por eso yo no la llamo oligarquía conservadora, es oligarquía mercantil, republicana, absolutista. Por eso los pueblos libres de Chile, en ese tiempo, que eran como 50 menos Santiago, porque Santiago representaba los intereses de esta oligarquía, de este conservadurismo, de ese absolutismo viejo que ya no estaba existiendo en el siglo XIX.
por lo menos en Europa. ¿Quiénes se opusieron a esto? Los pueblos libres, que eran como 49, variando un poco, ¿no? 49, donde solo Santiago era defensor del absolutismo. Y esos 49 pueblos forzaron la convocatoria a asambleas constituyentes para darle a esta a darle al Chile una constitución legítima y eficiente dada por los mismos pueblos, pueblos en plural. Bueno, por eso este libro, maestro, por eso lo escribimos el 22 para la ciudadanía, por eso Seibo le puso ahí, esta es una colección de libros para el pueblo ciudadano. ¿Mm? Escribimos, se publicaron como 4 libros, no solo los míos, sino que de otros autores también en esa línea, los años 22, 23, 24. Hoy día ya no podemos seguir escribiendo en esa línea porque los resultados de las dos convenciones fue, fue cerrar el proceso constituyente, ¿no? De nuevo dejar a la ciudadanía sin participación fuera, fuera, esperando que ellos abran lo que se les ocurra, ¿no? Y por eso es que Estimado la profesor, situación actual es distinta. El pueblo de hoy está desconcertado. Hasta el año 2019 íbamos hacia la Asamblea Constituyente. Después de los resultados del 22-23, no vamos a ninguna parte. No vamos, nadie que. La juventud misma, yo estuve ayer en la Católica y yo les dije, ¿no? Ustedes están recordando, y muy bien, lo hicieron muy lindo, muy emocionante, pero algo que ocurrió negativamente hace 50 años atrás. En esos años, los años 60, ¿ah? Los que caímos presos, los que murieron también, luchábamos porque teníamos el futuro asegurado. ¿Mm? Nuestra consigna era: el presente es de lucha y el futuro es nuestro. Por eso esa juventud era alegre, optimista. En cambio, hoy día les dije ayer a los estudiantes de la Católica: ustedes no tienen futuro, porque no lo tienen. Y están proponiendo otro futuro tampoco. Entonces, claro, la gente más crítica, la gente más sensitiva, digamos, a la historia real del pueblo, le duelen los derechos humanos todavía. Entonces recordamos los muertos y no recordamos el poder popular. Bueno, este es el contexto en que se explica estos 2 libros que sacamos en Seibo, los dos que mencionó Ibaín, de los cuales se refirieron, ¿verdad?, muy inteligentemente ambos comentaristas. Y quiero recalcar algo que dijo, creo que Ian, no me acuerdo ahora si fue Ian o Tolo, pero uno de los dos. Y dijo algo muy interesante porque hay que meditarlo profundamente. Él dijo la clase media que hoy día es la clase baja. Eso está absolutamente demostrado con fuente estadística. Se produjo un enorme quiebre, un tremendo bloque de la clase media tradicional, se quebró y cayó hacia abajo. De manera que hoy día la clase media no es media, es pura clase media baja. Y el pueblo, de una u otra manera, a través de, no del desarrollo industrial y del empleo, sino a través del crédito y las tarjetas de crédito. El bajo pueblo, con tarjeta de crédito, consume como si fuera clase media baja. ¿Mm? Entonces todos tienen refrigerador, tienen cuestiones electrónicas, pueden comprarse una casita a plazo, ¿verdad? ¿Ah? Pueden tener una propiedad, y un auto no cuesta nada, 48 letras, cuestión de crédito nomás. Hoy día la clase popular por excelencia tiene tarjeta de crédito que nunca antes había tenido. Eso les permite consumir más de lo que permite su sueldo real. Y por eso no se sienten pobres de cuestiones materiales. Entonces la estadística oficial dice, no ve, la pobreza ha caído de un 35% a un 8%.
Mentira, mentira. La pobreza hoy día es endeudamiento. 400.000 morosos que no pueden pagar su deuda se acumulan todos los años por el mes de noviembre y diciembre. ¿Qué hacen los gobiernos? Perdonazo, ignoran esa deuda. ¿Por qué razón? Porque entonces siguen consumiendo. Hoy día el pueblo es una clase media baja. Hay que tomar conciencia de eso. No es el pueblo que teníamos en los años 40, 50 y 60. Que ahí luchábamos por una vivienda, luchábamos por mejor sueldo, por educación, por algo en el futuro. Hoy día no estamos luchando por nada del futuro. Entonces, si ustedes van a una toma de terreno, bueno, pues la San Antonio, que es la más grande, o los cerros de Viña, que también es tremenda de grande, van allí, yo les digo una cosa, si van allí, no van a encontrar estudiantes universitarios trabajando allí por solidaridad con los pobres, por solidaridad con el pueblo. No hay estudiantes. No hay curitas obreros como antes. No hay iglesia joven como antes. No hay monjitas ayudando a los cabros chicos de las poblaciones. ¿Mm? Ojo con eso. Por supuesto, no hay ningún partido político de izquierda que vaya a trabajar sus proyectos electorales con las necesidades mismas del pueblo concreto que está en esos campamentos. ¿Quiénes están trabajando allí ahora en los campamentos? La mafia. Por eso no vamos a insistir ahora con libros que trabajen la conciencia constituyente del pueblo. Ahora el problema es distinto y hay que meterse a fondo en esta actual realidad para desde aquí comenzar a levantar un sentido de futuro que nos permita autoeducarnos y definir cuál es el rol en ese plano de la música popular, del folclore, del teatro, de la historia, de las ciencias sociales, de los jóvenes, etcétera. Eso es lo que yo podría decir al respecto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahí, escuchándolo, también recordaba varias partes del libro, sobre todo una que dice que el crecimiento de Chile, cuando lo hay, no es sino una burbuja crediticia, importadora y consumista basada en el empleo precario. También recordé esto de la porfía constituyente y usted también se refiere en una parte a una porfía reincidencia, que me imagino también tiene que ver con repetir los procesos históricos una y otra vez de forma similar. En virtud del tiempo, me encantaría poder seguir escuchando extensamente, pero quisiera quizás dar un cierre que ustedes quizás pudieran complementar con unas últimas palabras la exposición del profesor Gabriel. Y si no, me comenta para dejar los invitados a un par de discusiones más que tenemos ahí programadas. ¿No? Les doy la palabra entonces si quisiera alguien eh, contribuir con la exposición. Yo quisiera dar un pequeño cierre, más que nada como recalcar que, claro, la élite, como dice el profe, esta cultura política monopolizada, aristócrata, no solamente excluye, sino que también refuerza la exclusión, ¿ya? De hecho, ahí dentro de su mismo texto, él ejemplifica mucho con la Constitución de 1833, donde se empieza a perder, ¿cierto? Y emancipan. Formas de participación ciudadana, ¿cierto? Como la eliminación de cabildo, estas asambleas provinciales que él menciona. ¿Ya? Entonces, como solamente finalizar con eso, que no solamente excluye, sino que refuerza la exclusión y que por lo tanto la autoeducación que también él propone, ¿cierto? Es súper necesaria hoy en día, ¿ya? Conocer la historia, conocer estos procesos, conocer estos hechos, para, claro, poder nosotros de alguna otra manera volver a sacar desde nuestro interior, ¿cierto? Este poder ciudadano que tenemos, o sea, perdón, esta soberanía popular que tenemos el pueblo ciudadano. Así que eso quería comentar. Muchas gracias. Ibrahim, solo al profesor, ¿alguna palabra de cierre? Se desconectó. Ahí está, ahí activa el micrófono.
Bueno, yo más que comentar algo respecto a lo que dijo el profe, me voy como con la sensación de, como poblador de varias asignaturas pendientes, sobre todo con lo que dijo Ian recién de la autoeducación. Yo también he intentado con otros compas acá de generar esos procesos de enriquecernos mediante talleres de música, de historia, pero en el fondo yo creo que lo que dice el profe es muy importante, la materialidad y la obra que dejó el poder popular. Hoy día nos gusta más llamarlo autogestión, que son similes, pero finalmente me voy con una sensación de trabajo, pero una sensación bonita, enriquecedora, y agradezco mucho el panel, agradezco al profesor por sobre todo, al Ibaín por la invitación, y fue una conversación muy grata, y no, escuchar al profe eh, es como, es inspirador, pues inspirador desde el buen punto de vista. Así que muchas gracias. Eso. Bueno, entonces a modo de cierre, quiero volver a agradecer muy profundamente al panel. Oye, Comparto también la visión de todos. Es un agrado también escuchar y tener este espacio que yo considero también de educación soberana. Y agradecer también sus valiosos aportes, también a todas y todos quienes participaron de esta sesión, ya sea en vivo o los que lo harán posteriormente. Quisiera dejarlos también cordialmente invitados a la próxima sesión de este seminario que se pretende realizar en diciembre y será sobre el libro La enervante levedad histórica de la clase política civil en Chile 1900 a 1973. que es un Aprovecho también, mamotreto, perdón. es un mamotreto, te digo. Ah, me va a tocar leerlo. Feliz, encantado. Y por último, y no menos importante también, aprovecho de invitarlos al lanzamiento del libro de Pájaros Raros, de autoría de aquí de Iván El Cid, un libro de poesía, y se llevará a cabo el lanzamiento mañana, el sábado 13 de septiembre a las 16 horas, en un lugar hermoso que es la Casa de la Cultura Nahuac, en el Cerro San Cristóbal. Así es Ay, que, bueno, agradecido personal y en nombre de todos, nos despedimos aquí. Les agradezco la instancia y a todos por su tiempo. Muchas gracias y espero encontremos prontamente.